Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, identificación y reconocimiento de peligros eléctricos. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Lina. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a este tema. Hoy el cuarto tema de este ciclo dentro de la ruta del conocimiento de prevención de riesgos eléctricos. Hoy, como lo decía Lina, un tema bastante interesante, la identificación y reconocimiento de peligros eléctricos. Este tema hace parte de la primera fase, la primera etapa o el primer paso dentro de un modelo de seguridad que quisiéramos tener en nuestras áreas de trabajo, donde no hay que hacer, digamos, unas tareas que sean bastante complicadas, simplemente para poder evitar los accidentes eléctricos en nuestra área de trabajo. Tenemos que considerar tres elementos. Identificar y reconocer los riesgos es el primer elemento. El segundo elemento, hacer la evaluación y valoración de esos peligros y riesgos, y el tercero es hacer el control. Entonces, esta primera fase es bastante importante porque nos ayuda a ver cuál situación tenemos, cuál es la problemática, cuál es esa situación, esos dolores, esas condiciones y circunstancias que están presentes en el entorno laboral para poder entrar a evaluarlos y controlarlos. Si esta etapa falla, de ahí en adelante todo nuestro proceso de seguridad, todos nuestros métodos o actividades que desarrollemos para evitar y controlar los riesgos seguramente no van a servir de mucho. Entonces es una fase muy, muy importante. Como les comento, esta fase, esta etapa, este tema, es nuestro cuarto tema dentro de este ciclo de la ruta del conocimiento en prevención de riesgos eléctricos, muy importante en el desarrollo. Como de costumbre, vamos a desarrollar tres momentos en el desarrollo de esta presentación. Inicialmente, vamos a tener un test inicial, un pretest, donde vamos a evaluar con tres preguntas el conocimiento general específico sobre este tema. Esto nos ayuda, son preguntas muy sencillas, esto nos ayuda simplemente a dar un enfoque sobre cómo vamos a desarrollar la presentación, en qué temas de pronto podemos ir un poquito más rápido, en qué temas debemos de pronto profundizar un poco. Un segundo momento, vamos a hacer esa presentación magistral a través de las diapositivas sobre la identificación y reconocimiento de los peligros eléctricos. Para esto se utiliza una metodología o un material que ustedes van a tener disponible en Posipedia, que les va a quedar cargado ahí también igualmente en la bibliografía de esta presentación. Y son conceptos que tomamos del Instituto Nacional Americano de Seguridad y Salud Ocupacional, más conocido por su acrónimo NIOSH o NIOSH, por el acrónimo, sus letras principales, primeras letras de su nombre en el idioma inglés.
para los que quieran de pronto profundizar sobre lo que vamos a ver hoy. Entonces, es una cartilla sobre seguridad, riesgo eléctrico de NIOSH. Y un post-test que es el mismo que hacemos inicialmente, las mismas preguntas, y que aquí lo que pretendemos en este tercer momento, en esta tercera fase, es poder conocer nosotros qué tanto se asimiló, qué tanto se adquirió dentro de este conocimiento que queremos compartir con ustedes. Para poder tener éxito, pues debemos plantearnos unos objetivos para poderlos evaluar al final de la presentación. Nuestro objetivo general para el día de hoy es poder comunicar a todos ustedes, señores participantes, los elementos fundamentales para la identificación y los reconocimientos de peligros. ¿Cuáles son esos elementos que son necesarios, que debo considerar para poder estar en un área de trabajo, estar en mi entorno laboral y poder identificar y reconocer esos peligros desde el punto de vista eléctrico? Igualmente, pues hoy también vamos a tener un corto espacio, un par de diapositivas para mostrar como profesional del sector eléctrico, como persona que estoy encargada de trabajar expuesto permanente al riesgo eléctrico, pues que otros riesgos adicionales diferentes al eléctrico se pueden presentar. Entonces vamos a tener hoy ese espacio. Sin embargo, nuestro objetivo principal hoy es comunicar a los participantes los elementos fundamentales para la identificación y reconocimiento de los peligros eléctricos. Nos hemos propuesto 3 objetivos específicos para poder llegar o poder cumplir este objetivo general. El primer objetivo específico es repasar aquellos elementos para la identificación y reconocimiento de los peligros eléctricos. ¿Cuáles son los elementos que debo considerar y cuáles son los elementos que debo tener en cuenta para poder hacer la identificación y el reconocimiento de los peligros? Igualmente, comunicar a todos ustedes, señores participantes, los principales peligros eléctricos en las actividades laborales. El peligro eléctrico siempre lo vemos como uno solo y vemos su consecuencia como el paso de esa energía, esa corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo, pero hay que ver cuáles son esas fuentes generadoras, cuáles son esos agentes, cuáles son esas condiciones que me generan ese peligro eléctrico. Ahí está el objetivo número 2. Y el objetivo número 3 es conocer cuáles son esos peligros adicionales, como les comentaba hace un momento, que puedo tener como trabajador en el sector eléctrico o trabajador relacionado en contacto permanente con actividades eléctricas, pero cuáles son esos peligros adicionales diferentes al peligro eléctrico al que puedo estar expuesto. Entonces, habiendo dicho esto y sin más preámbulo, quiero dejarlos con mi compañera Lina, donde vamos a desarrollar la primera fase o la primera parte de la presentación de esta tarde, el pretest. Lina, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el pretest, el sondeo en la primera parte. Les recuerdo que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, ¿son peligros eléctricos? A, clave inadecuado, aislante defectuoso. B, puesta a tierra incorrecta, sobrecarga. O C, las respuestas A y B son correctas. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen la respuesta correcta, 10 segunditos. Bueno, muy bien, cerramos la primera pregunta. Vamos a ver los resultados. El 4% dijo cable inadecuado, aislante defectuoso. 1% puesta a tierra incorrecta, sobrecarga, y el 95% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, un cable muy pequeño para la corriente a transportar produce A, recalentamiento e incendio, B, proyección de partículas, o C, no importa el calibre del cable. Contesten ahí, seleccionen la respuesta correcta, por favor.
Vamos a ver qué contestan ustedes. Seleccionen la respuesta correcta. Bueno, muy bien. Cerramos la segunda pregunta y vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 91% nos dijo recalentamiento e incendio, un 3% proyección de partículas y un 6% no importa el calibre del cable. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte de nuestro sondeo. Una sobrecarga eléctrica produce A, calor, incendios, B, arco eléctrico o C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen ahí la respuesta correcta. Listo, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta. Vamos a ver los resultados. El 18% dijo calor, incendios, 1% arco eléctrico y el 81% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Ya saben, al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas, solo al final, así que deben estar muy atentos. Ingeniero, te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos, por favor. Muchas gracias, Lina. Bueno, veo que hay bastante acercamiento, se acercan bastante a las respuestas correctas. En la tercera pregunta, de pronto vi que había como un porcentaje alto que se inclinaba únicamente a que una sobrecarga eléctrica produce solamente calor incendio. Bueno, no solamente, produce muchas cosas, pero dentro de las opciones, decía calor incendio y también arco. Muy pocos escogieron arco, 18% escogió calor incendio. Es importante anotar que ambas situaciones se pueden presentar. No es extraño que una sobrecarga eléctrica de gran intensidad pues también se llegue a formar un arco eléctrico. Entonces, bueno, ya vamos a mirar por qué a lo largo de esta presentación. Que es importante iniciar diciendo en la identificación y reconocimiento de los peligros eléctricos, pues como se los mencionaba hace un momento, es de gran importancia hacer esa identificación de los peligros, así como evaluar y valorar los riesgos. Pero fíjense que dentro de esa etapa, de esas 3 circunstancias, dentro de esas 3 situaciones que tenemos que desarrollar para poder tener éxito en un modelo de seguridad que nos planteemos para el control del peligro eléctrico, pues la primera fase es la identificación. Entonces, para poder desarrollar un buen modelo de seguridad, un excelente modelo de seguridad, tenemos que hacer igualmente un buen o una excelente identificación y reconocimiento de esas medidas eléctricas, porque así vamos a llegar al final a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas. Si no conocemos exactamente cuál es la situación de peligro y riesgo, pues sencillamente al final poder proteger las personas o poder proteger el medio ambiente, la vegetación, etcétera, pues va a ser bastante complicado. Entonces, muy importante identificar y reconocer esos peligros de una manera correcta, de una manera que tengamos la certeza y la tranquilidad de que lo que estamos identificando realmente es el peligro sobre el cual tenemos que impactar, sobre el cual tenemos que actuar. La primera parte, entonces, de ese modelo de seguridad eléctrica consiste en reconocer plenamente los peligros que están en el entorno del trabajador eléctrico. Solo entonces, solo desde ese punto, solo partiendo de esa correcta identificación, se pueden evitar y, por lo tanto, controlar los riesgos. Lo mejor para esto es inicialmente hacer una argumentación, discutir, plantear las tareas de reconocimiento de los peligros con todas las personas que estén involucradas en ese entorno laboral, con todos nuestros compañeros de trabajo. A veces nosotros mismos nos exponemos a riesgos por diferentes condiciones o características, por que así somos, porque es nuestra manera de ser, porque es nuestro comportamiento, porque tenemos una valoración subjetiva del riesgo. Pero cuando tenemos a otras personas bajo nuestra responsabilidad, seguramente vamos a ser más cuidadosos.
Igualmente, pues cuando hay más personas, esas otras personas ven peligros que nosotros pasamos por alto. Como quien dice, 4 ojos ven mejor que 2. Entonces, otras personas pueden ver esos peligros que o pasamos por alto o que de manera subjetiva nosotros no consideramos que sean importantes. Por supuesto, es posible que una persona que tenga baja percepción de la seguridad o tenga una baja actitud hacia la seguridad o simplemente por su manera de ser temeraria, pues nos convenza de que todo está bien, de que no hay peligros, de que sí existe, pero todo está bajo control y que no hay que preocuparnos. Pero pues siempre hay que tratar de mirar el peligro y el riesgo, especialmente el eléctrico, de una manera objetiva y no dejarnos a la subjetividad. No hay que correr riesgos. Hay que hacer una planificación muy cuidadosa de los procedimientos de seguridad porque de esta manera se reduce el riesgo a tener lesiones o incluso a tener una fatalidad. Las decisiones, por ejemplo, como de bloquear o identificar con etiquetas, lo que se conoce como el LOTO, el Lockout Tagout, pues ese bloqueo de circuitos y equipos se debe tomar durante esta etapa previa del modelo de seguridad. Antes del reconocimiento del riesgo ya se debe estar también pensando en cuáles son los controles de este tipo administrativo de prevención de las etiquetas y los candados. Este es el momento de crear los planes de acción. ¿Qué puede suceder y cómo vamos a actuar en caso de que sucedan las diferentes alternativas que desde este punto o de este momento de planeación del trabajo se puedan presentar? Es muy importante en el reconocimiento de los peligros, pues tener unas consideraciones presentes. Existen regulaciones tanto a nivel local, normas locales, normas del Sistema General de Riesgos Laborales, normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, normas específicas para operaciones de generación, de transmisión, de comercialización, de distribución de energía eléctrica, normas generales de seguridad industrial que nos indican cómo actuar en materia de la seguridad eléctrica. También existe un alto conocimiento de regulaciones americanas como de la Organización Americana de Seguridad y Salud en el Trabajo y normas como la de seguridad eléctrica de la NFPA que nos proporcionan una gran variedad de información. Entonces, si bien es cierto, estas fuentes de información pueden ser difíciles de leer, de entender. Uno, cuando está empezando en estas labores, puede sentir que eso es como un ladrillo, tras de que uno va a hacer una labor que se considera de alto riesgo y además hay que leer y entender una serie de normas, de códigos, etcétera, pues es un poco pesado para las personas que están iniciando en esta labor. Pero con la práctica, esas normas se convierten en unas herramientas supremamente útiles para reconocer las prácticas y las situaciones inseguras. Ahora, el reconocimiento de las normas relacionadas con la seguridad eléctrica es una parte muy importante de la capacitación no solamente del futuro electricista, del futuro trabajador en este sector, sino también de las personas que ya llevan tiempo trabajando. No hay que caer como en esa falsa sensación de que yo ya llevo mucho tiempo trabajando en este sector y ese trabajo, esa antigüedad me está dando como una especie de inmunidad, como para lo que está tanto en boga hoy día, como si hubiéramos recibido una vacuna y eso nos hiciera inmunes al peligro, al accidente. Eso no es así. Al contrario, estadísticamente, entre más tiempo va pasando de exposición, hay más probabilidades de que uno pueda tener un accidente en este tipo de actividades. No existe esa situación que entre más tiempo estemos expuestos, más lejana vemos la posibilidad de tener un accidente. Entonces, hay que estar muy alerta permanentemente
y mantener un contacto permanente de técnicas nuevas de seguridad, de normas de seguridad, ya sean normas locales o normas extranjeras, como las que estamos mencionando, que expiden la Organización, la Administración Federal Americana de Seguridad y Salud en el Trabajo, o la agencia, la Administración Nacional de Estados Unidos de Protección contra el Fuego, en estas normas como de seguridad eléctrica, la 70E. Igualmente, obviamente, nuestras normas locales, nuestras normas del Ministerio de Trabajo, algunas normas a veces del Ministerio de Minas y Energía, que nos indican cómo debe ser nuestro comportamiento para garantizar que no tenemos exposición, o que a pesar de que tengamos la exposición, esa exposición va a estar bajo control y no vamos a tener una posibilidad de un accidente. Cuando nos damos a la tarea de reconocer, identificar y reconocer los peligros, pues hay unas exigencias que debemos cumplir para poder hacer, como les mencioné al comienzo, esa identificación y reconocimiento de una manera correcta, de una manera que nos brinde información fiable, que nos brinde información confiable para poder hacer el control de los peligros y riesgos. La primera exigencia es un conocimiento del área. Si tenemos un conocimiento pleno del área, va a ser más fácil identificar todas esas situaciones y circunstancias que nos están generando los peligros eléctricos. Segundo, el conocimiento de las normas, las regulaciones, los códigos más relevantes. Y fíjense que decimos normas, regulaciones y códigos relevantes, y no normas, regulaciones y códigos colombianos. Porque en esos temas de seguridad eléctrica, pues es importante no solamente, obviamente, considerar las normas colombianas que son de obligatorio cumplimiento, sino también las normas que son obligatorias en otros países, pero por ser normas técnicas o de cumplimiento obligatorio en otros países, pues las podemos tomar nosotros como una buena práctica, como una situación para mejorar nuestro comportamiento en el trabajo, nuestras condiciones en el trabajo y las normas locales que nosotros tenemos. En tercer lugar, es importante considerar un proceso de la observación de las tareas, de las actividades y de las áreas de trabajo, adicional al conocimiento del tema, del área, pues no debemos limitarnos a que conocemos el área y ya. Debemos estar permanentemente alerta, permanentemente pendientes de las tareas, las actividades y las áreas de trabajo para verificar como esas variaciones que en el día a día, en el tarea a tarea, se pueden presentar y que pueden generar peligros adicionales. Y en cuarto lugar, pues tener presente un método de elaboración de informes, de evaluación y un empleo de datos de un modelo donde podamos concretar esa información que tenemos disponible, procesarla para poder hacer un análisis y tomar unas acciones correspondientes de acuerdo a las observaciones que hemos realizado. Ok. Igualmente, debemos hacernos ciertas preguntas en el momento en que hacemos ese reconocimiento o esa identificación y reconocimiento de los peligros. La primera pregunta, el primer cuestionamiento que debemos hacernos es, ¿existe una situación que pueda generar daño? En ese entorno de trabajo, en esa área, en esa observación de las actividades, de las tareas que estamos realizando, ¿existe una situación que pueda generar daño? Segundo, ¿quién o qué? Porque puede ser animales, puede ser el medio ambiente, puede ser vegetación, o qué persona o qué elemento puede llegar a sufrir daño por esa situación que se puede generar. En tercer lugar, el cuestionamiento sería, ¿cómo puede ocurrir ese daño? Es decir, ¿cuáles son los elementos, las circunstancias que se van materializando? ¿De qué manera? ¿Cómo puede ocurrir ese daño? Y la cuarta pregunta es, ¿cuál es el momento? ¿Cuándo puede ocurrir el daño? Entonces, con estos cuestionamientos nos ayuda a tener presente la observación del trabajo, el área y las situaciones y circunstancias que generan el peligro eléctrico. Ahora,
Ya entrando como en la parte operativa, como en el mecanismo, como detallando ese reconocimiento de los riesgos, pues la inquietud sería, pero ¿cómo se reconocen los peligros? ¿Cómo puedo hacer para poder lograr el reconocimiento de los peligros eléctricos? Pues, en primer lugar, el primer paso para protegerse, para poder lograr esa inmunidad que pensaría que tengo a través de esa vacuna que metafóricamente les decía que era el tiempo de exposición, que no es tal, que no existe, pues el primer paso para protegerse es reconocer los diferentes peligros a los cuales ese trabajador electricista, ese trabajador en un entorno eléctrico se enfrenta en el trabajo. Para esto, pues es necesario saber cuáles son las situaciones o cuáles son las circunstancias que lo pueden poner en peligro. Saber dónde buscar, obviamente, lo ayuda a poder reconocer los peligros. Y ese saber dónde buscar se consigue a través del primer requerimiento, ese requerimiento que indica conocer plenamente el área donde se desarrollan los trabajos. Existen entonces varias situaciones o circunstancias que me van indicando cómo se reconocen esos peligros y que son las que vamos a ir detallando a lo largo de la presentación. La primera situación o circunstancia es que un cableado inadecuado es peligroso. Pienso que todos estamos de acuerdo que si vemos un cableado inadecuado, ese cableado es peligroso. Ahora, esa palabra inadecuado pues nos puede decir mucho, pero seguramente también nos dice poco o no nos dice nada. Lo que hay que saber o lo que hay que entender o lo que hay que asimilar es cuando un cableado es inadecuado. Es decir, cuáles son las características, cuáles son las condiciones, cuáles son las variables, cuál es la situación que hace que un cableado sea inadecuado. Porque ese cableado inadecuado se convierte en peligroso. Entonces, un cableado que es adecuado, que es útil para determinada situación o para determinada conductividad eléctrica, de pronto para otra no. Ya vamos a ver algo de eso sobre este primer punto. En segundo lugar, los componentes eléctricos expuestos son peligrosos. ¿Y cuáles? ¿Los energizados o los no energizados? Ambos, porque en cualquier momento se puede energizar. Ya vamos a ver también un poco más adelante sobre esto. Otra situación, cables aéreos de alta tensión. ¿Son peligrosos? Sí. Una persona los puede ver a distancia, siguen siendo peligrosos. Bueno, vamos a mirar cuáles son esas distancias de seguridad. Y si de por sí el solo cable es peligroso, la mayoría de ellos los vemos sin ningún recubrimiento. Uno podría decir, pues si están sin recubrimiento, ¿será que no son peligrosos? ¿O será que es por aquello de las distancias que se manejan? ¿O cuál es la situación? Vamos a ver algo sobre eso. Los cables con aislante inadecuado pueden dar descargas eléctricas. Sí, pues el aislante está precisamente para evitar esa descarga, pero si ese aislante no es el correcto, no es el adecuado, seguramente van a haber descargas. En quinto lugar, todos los sistemas y herramientas eléctricas que no estén puestos a tierra o no tienen ese doble material aislante son peligrosos. Es una premisa. Si no existe esa descarga a tierra por corrientes de fuga, si no existen sistemas y herramientas puestos a tierra, pues vamos a tener problemas. Igualmente, pues herramientas que no tengan ese doble material aislante seguramente también nos pueden ocasionar problemas. En sexto lugar, las sobrecargas. ¿Serán peligrosos los circuitos sobrecargados? Claro que sí, y ya vamos a ver. Y era una de las preguntas que mencionamos ahorita al final. ¿Esa sobrecarga qué me genera? ¿Es peligrosa? Claro que es peligrosa. Calor, incendio, arco. Vamos a revisar. Y las herramientas y los equipos averiados constituyen peligros eléctricos. Una herramienta en mal estado, un equipo en mal estado, un cableado de esa herramienta o de ese equipo en mal estado, seguramente nos van a constituir un peligro eléctrico. ¿Qué otras circunstancias o condiciones
hay que tener en cuenta en este reconocimiento de los peligros? El uso de los elementos de protección personal inadecuado es peligroso. Hay elementos de protección personal que funcionan para determinados niveles, para determinadas intensidades o diferencias de potencial de energía. Utilizar una herramienta incorrecta también es peligroso. Sustancias químicas en el lugar de trabajo, sustancias químicas que pueden ser tóxicas, y aquí fíjense que ya nos estamos separando del el contacto con la electricidad, del peligro típicamente eléctrico, el contacto con energías vivas, y estamos saliéndonos para otras situaciones o circunstancias que el trabajador en contacto con la energía eléctrica pues también está expuesto. Escaleras o andamios defectuosos instalados de manera incorrecta son peligrosos como medio de acceso, como trabajo en alturas, y aquí no estamos hablando de que el andamio o la escalera entre en contacto con energías vivas y pueda pasar por allí la corriente, sino que estén defectuosos o instalados de una manera incorrecta. Porque además de esta situación, pues también las escaleras o el andamio que conducen electricidad, que son fabricados con elementos metálicos, pues son igualmente peligrosas cuando se utilizan para el trabajo con energía eléctrica. Y por último, pues los peligros eléctricos pueden aumentar si el trabajador o el lugar de trabajo está húmedo, está mojado, o si en el ambiente hay altos niveles de humedad. Entonces esos peligros eléctricos se incrementan y es una condición muy importante a considerar en los análisis de riesgo que se vayan a realizar. Vamos entonces a detallar cada uno de esos elementos, bueno, los más relevantes, no todos, pero sí vamos a detallar estos elementos, estas condiciones o circunstancias que mencionamos hace un momento, el listado que hicimos. En primer lugar, hablamos de peligros eléctricos ocasionados por cable inadecuado. Y cuando hablamos de cable inadecuado, pues tenemos que hablar del calibre del cable. A eso nos referimos, no a un cable deteriorado. Este es otro peligro en otra categoría. En esta categoría vamos a ver el cable que requerimos de acuerdo al calibre. Y el calibre, pues hay que determinarse de acuerdo a la intensidad de corriente que va a conducir. Entonces, existe peligro cuando el calibre del cable es demasiado pequeño para la intensidad de corriente que debe conducir. Normalmente, por ejemplo, el disyuntor del circuito corresponde al tamaño del cable. Va en relación, el disyuntor, calibre del cable. Pero en algunas ocasiones, cuando la instalación es antigua, cuando los cableados son viejos, cuando ese ramal de las líneas se conectan a instalaciones, por ejemplo, luminosas permanentes en techos que puede tener cables de menor calibre que el cable de suministro, se genera el peligro. Entonces hay una instalación previa, antigua, se instalan otras, son de diferente calibre y empieza el peligro. Por ejemplo, la instalación de la luz se reemplaza con otro dispositivo que usa más energía, que usa más corriente, y esa capacidad de corriente, conocida como ampacidad, pues ampacidad del cable podría llegar a ser superada y es donde se pueden presentar los problemas. Acordémonos que ese término, esa ampacidad, esa propiedad que tienen los elementos conductores como la máxima intensidad de corriente que un cable puede conducir sin el peligro de recalentarse. Cuando el cable es muy pequeño, es decir, cuando el calibre es pequeño para la corriente que debe transportar, ¿qué sucede con ese cable? Pues se recalienta, genera calor, genera mucho calor y puede llegar a causar un incendio. Igualmente, sobre el cable inadecuado, podemos mencionar que cuando se usan esas extensiones para poder alargar o para poder traer corriente de alguna toma, de algún punto fijo de suministro, el tamaño del cable que se coloca en el circuito puede llegar a ser más pequeño que la necesidad
que tiene el equipo, es decir, después de un calibre mucho más pequeño, de esa demanda que exige el equipo de electricidad. Pueda que tengamos allí en ese circuito un disyuntor correcto, pero si el cable no es adecuado, el cable de extensión que se usa no es el adecuado, por ser de menor calibre, pues va a suceder la misma situación, recalentamiento, incendio y seguramente una situación que no esperamos tener. También una herramienta enchufada al cable de extensión puede demandar más corriente de la que el cable pueda tolerar y aún así no accionar el disyuntor sencillamente porque como que se engaña el disyuntor. Y el cable se recalienta y al recalentarse volvemos a la misma situación. Se puede generar un incendio. Otras situaciones que se pueden presentar por cable inadecuado, como les decía, uno dice cable inadecuado, pero inadecuado ¿por qué? Las características, exactamente qué es lo que lo hace inadecuado. Ya hablamos del calibre. Un calibre muy pequeño, pues mucha demanda de energía, recalienta el cable y puede generar incendio. Pero también el material. El tipo de metal que se utiliza como conductor puede ocasionar un peligro eléctrico. Normalmente, la mayoría de los conductores son de cobre, pero también hay conductores en aluminio. Y este aluminio, hay que tener más cuidado con el aluminio porque el aluminio es más quebradizo que el cobre. El cable de aluminio puede agrietarse, puede romperse con mayor facilidad y esas conexiones con cables de aluminio se pueden aflojar y oxidar si no están hechas adecuadamente y puede crear nuevamente calor o también puede crear arcos eléctricos. A eso nos referíamos entonces con cable inadecuado. Una segunda situación que se puede presentar son peligros por componentes eléctricos expuestos. Y es cuando un componente eléctrico, cuando los cables o cualquier otro componente eléctrico queda expuesto, queda con la posibilidad de entrar en contacto directo con el cuerpo del trabajador. Por ejemplo, los cables y otros componentes pueden quedar expuestos si una caja de cables o interruptores no tiene puesta la tapa. Los cables aéreos también que se conectan a una vivienda pueden quedar expuestos. Las terminales eléctricas de motores, de electrodomésticos, de equipos electrónicos igualmente pueden quedar expuestos. Los equipos viejos, equipos antiguos pueden tener componentes eléctricos también expuestos. Y si se entra en contacto con componentes eléctricos energizados, pues seguramente el trabajador va a recibir esa descarga eléctrica. Hablamos también de los peligros de los cables aéreos de alta tensión. La mayoría de las personas, pues como que no asimilan, no tienen el concepto claro que los cables aéreos de alta tensión en su gran mayoría, pues no suelen tener material aislante. Más de la mitad de los casos de electrocución en estos entornos son causados por el contacto directo del trabajador con cables de alta tensión activados. Al trabajar con esta alta tensión se debe tener especial cuidado con esos peligros que generan los cables aéreos. Anteriormente, hasta el 80% de las fatalidades de personas que trabajaban como instaladores de líneas se originaron por un contacto directo con los cables eléctricos. Debido a eso, sucedió hace muchísimos años, pues actualmente cualquier persona que trabaje en alta tensión pues debe tener guantes especiales que los protejan a ese voltaje que se puede generar allí, que puede llegar a ser de 36.000 voltios o más. Entonces, actualmente la mayor parte de los casos de electrocución con cables aéreos de alta tensión es causada no por el contacto directo, sino por esa incapacidad que hay de mantener una distancia de seguridad adecuada al realizar las tareas o las labores en estos entornos. Igualmente, las descargas eléctricas y las electrocuciones también pueden ocurrir cuando se colocan barreras fijas para evitar o prevenir el contacto con los cables. O cuando los vehículos, carrocanastas, los carrogrúas, plataformas de trabajo o cualquier otro material conductor como tuberías, como escaleras,
entran en contacto directo con los cables eléctricos. Si uno hace un recorrido por internet, ve cualquier cantidad de accidentes eléctricos, de brazos articulados, de andamios que se están transportando, de carrocanastas que accidentalmente entran en contacto con estas líneas energizadas. Entonces, entra en contacto el operador del equipo u otros trabajadores que han expuestos a un accidente y regularmente, normalmente, estos accidentes suelen ser, desafortunadamente, suelen ser fatales. Si no se mantienen entonces las distancias de espacio libre, de esa distancia de seguridad requerido, en relación a los cables de alta tensión, se puede recibir una descarga y desafortunadamente se presenta la fatalidad. La distancia entonces mínima para voltajes de hasta 50.000 voltios o 50 kilovoltios es de 3 metros y para voltajes por encima de esos 50 kilovoltios, la distancia mínima será de 3 metros más 10 centímetros por cada 10 kilovoltios a partir de esos 50 kilovoltios. Es importante recordar que nunca se debe almacenar materiales o equipos debajo o cerca de cables aéreos o de alta tensión. Otro peligro presente son los peligros por cubierta aislante o por cubierta defectuosa. El material aislante defectuoso o inadecuado constituye un peligro eléctrico real, concreto, tangible, que genera accidentes. Normalmente una cubierta de plástico o hule aísla los cables y si esta cubierta de plástico o hule se deteriora, pues el cable va a quedar expuesto. El aislante previene que los conductores entren en contacto entre sí, no solamente en contacto con el trabajador, sino también que entren en contacto entre sí y también evita que entre en contacto con las personas. Los cables de extensión pueden tener la cubierta dañada, normalmente se deterioran por efecto del calor, quedan expuestos, por efecto de acciones mecánicas, se rompen y dejan los cables expuestos. El material aislante interno de una herramienta o un electrodoméstico también puede presentar deterioro y quedar expuesta el cable. Ahora, cuando el material aislante está dañado, los componentes metálicos expuestos se pueden activar, se pueden energizar y si los toca uno de los cables internos con corriente, pues energiza toda este componente eléctrico dando la posibilidad de que una persona entre en contacto sin necesidad de tocar directamente el cable, sino a través de algún material metálico que sí esté expuesto y que entre en contacto con el cable energizado. Las herramientas eléctricas de mano viejas, antiguas, averiadas o que se utilizan incorrectamente también pueden tener material aislante interno dañado por la falta de mantenimiento o un mantenimiento deficiente. Si un trabajador toca esas herramientas eléctricas u otros equipos dañados, pues obviamente va a recibir esa descarga. Asimismo, pues tiene más probabilidad de recibir una descarga eléctrica si la herramienta no está puesta a tierra o no tiene ese doble material aislante que deberían tener el material. Las herramientas con doble cubierta aislante tienen dos barreras de aislamiento y no presentan componentes metálicos expuestos. Entonces, esto es una garantía adicional de seguridad. Un tema muy importante dentro de esta prevención y por supuesto dentro del reconocimiento de peligros es la puesta a tierra incorrecta. Identificar o reconocer una puesta a tierra, la ausencia de la puesta a tierra o una puesta a tierra incorrecta, pues nos ayuda a ese reconocimiento de los peligros. Cuando un sistema eléctrico no está puesto a tierra de manera correcta, de manera adecuada, existe el peligro. La violación más común que podemos encontrar en el día a día del trabajo es la puesta a tierra incorrecta de equipos y de circuitos. Y lo que es peor, en muchas oportunidades, la ausencia de esa puesta a tierra. Las partes metálicas de los sistemas de cableado eléctrico que tocamos, por ejemplo, placas de interruptores, aparatos de alumbrado de techo, conductores, etcétera, deben estar puestos a tierra a 0 voltios. Si el sistema no está puesto a tierra de manera correcta, esos componentes sencillamente se activan, se energizan y los componentes metálicos
de motores, electrodomésticos o equipos electrónicos enchufados a circuitos compuestos a tierra inadecuada se energizan, se activan y nos pueden generar lesiones y accidentes. Asimismo, pues cuando un circuito no está bien puesto a tierra, existe un peligro porque el voltaje que no deseamos no puede ser eliminado de manera segura. No se va por esa instalación de puesta a tierra. Si no hay un camino a tierra seguro para esas corrientes en cortocircuito, pues sencillamente los componentes metálicos expuestos a electrodomésticos o equipos averiados se pueden activar, se pueden energizar. Asimismo, cables de extensión puede que no proporcionen un camino continuo a tierra si hay un cable a tierra o un enchufe que esté deteriorado o roto. Por lo tanto, si un trabajador entra en contacto con un dispositivo eléctrico defectuoso que no está puesto a tierra o lo está de una manera incorrecta, seguramente ese trabajador va a recibir una descarga eléctrica. Otros peligros por puesta a tierra incorrecta: generalmente los sistemas son puestos a tierra mediante tuberías metálicas para agua que actúan como un camino continuo a tierra. Si se usa la cañería como un camino a tierra para la corriente de cortocircuito, toda la tubería debe estar fabricada con material conductor, con el mismo tipo de metal. Muchas electrocuciones, y esto era una práctica antigua, ya con las nuevas construcciones no se utiliza, pero muchas electrocuciones e incendios ocurren debido a que durante renovaciones o reparaciones, esos componentes de metal de la cañería se reemplazan con tuberías plásticas o no conductoras, y en esos casos el camino a tierra es interrumpido por un material conductor. Entonces, hay que hacer un análisis correcto porque algo que nosotros pensábamos que está protegido por tener una conexión a tierra, resulta que en la práctica no hay tal y no se ve de esta manera. Otras situaciones que se presentan: que un interruptor de circuito por falla de tierra, conocido como el ICFT, es una manera muy económica de control, de prevención e incluso para salvar vidas, porque esos ICFT detectan cualquier variación en la corriente entre dos cables de un circuito. Y esta diferencia en la corriente puede ocurrir cuando el equipo eléctrico no está funcionando de manera correcta, lo que causa una fuga de corriente. Si se detecta esa fuga de corriente o la falla de la tierra, la puesta a tierra, en un circuito protegido con el ICFT, el dispositivo simplemente interrumpe la corriente en el circuito y protege de una descarga eléctrica que puede llegar a ser muy peligrosa. Estos ICFT se programan de alrededor de 5 miliamperios y están diseñados para proteger a los trabajadores en contra de electrocuciones. Pueden detectar la pérdida de corriente a consecuencia de una fuga a través de una persona que está comenzando a recibir la descarga eléctrica, y en estas situaciones el ICFT apaga la corriente del circuito. Son diferentes a los disyuntores, obviamente, porque detectan las fugas de corriente en lugar de las sobrecargas. Ya habíamos hablado que los disyuntores lo que detectan son las sobrecargas, pero no las fugas. Entonces, esos circuitos, cuando no tienen el ICFT, están averiados o cableados incorrectamente, pues puede hacer que un trabajador reciba esa descarga eléctrica. Otra condición de peligro que se puede presentar son las sobrecargas del sistema eléctrico. Esas sobrecargas son peligrosas debido a que producen calor, alta intensidad de calor, debido a la intensidad de energía que está pasando. Entonces producen calor, pero también pueden producir arcos eléctricos. Recuerden que por ahí hay una pregunta: que esa sobrecarga que producía. Y decíamos que la sobrecarga puede producir, calor, incendios o también arcos eléctricos. Los cables y otros componentes de un sistema eléctrico circuito tienen una capacidad de corriente máxima que pueden conducir sin peligro. Si hay demasiados dispositivos enchufados a un circuito, la corriente eléctrica recalentará los cables hasta alcanzar temperaturas extremadamente altas. Igualmente, si una herramienta usa demasiada corriente, los cables se van a recalentar. La temperatura de los cables puede llegar a ser tan alta como para ocasionar un incendio. Si el material antes se funde,
puede producirse un arco eléctrico y este puede causar un incendio en el área donde ocurre la sobrecarga, incluso si el cable va dentro de la pared. Para prevenir entonces que haya demasiada corriente en un circuito, un disyuntor o un fusible puede formar parte de ese circuito. Si hay demasiada corriente en el circuito, el disyuntor simplemente se acciona y se abre como si fuera un interruptor. Si un circuito sobrecargado está equipado con un fusible, un componente interno del fusible se funde. Simplemente no da la temperatura, no da el calor, se funde y así se abre el circuito. Los disyuntores y los fusibles cumplen la misma función, abren el circuito para apagar la corriente eléctrica. Si los disyuntores o fusibles son demasiado grandes para los cables que deben proteger, no detectarán la sobrecarga del circuito y la corriente sencillamente no se apaga. La sobrecarga deriva en el recalentamiento de los componentes del circuito, incluidos los cables, y obviamente puede ocasionar un incendio. Y por último, pues los dispositivos de protección contra la sobrecorriente forman parte del cableado de algunos motores eléctricos, herramientas y aparatos electrónicos. Por ejemplo, si una herramienta consume demasiada corriente o se sobrecalienta, la corriente se apagará desde dentro del mismo aparato y las herramientas variadas pueden recalentarse obviamente y causar un incendio. Y el último peligro y riesgo que vamos a revisar es el de las condiciones húmedas. Los trabajos en condiciones húmedas son peligrosos porque puede pasar fácilmente la corriente eléctrica. Si un trabajador toca un cable con corriente u otro componente eléctrico y está parado sobre un charco de agua, por más pequeño que sea, recibirá una descarga eléctrica. Si el material aislante, equipo o herramientas están averiados, pueden exponer a un trabajador o componentes eléctricos con corriente a una herramienta averiada y puede ser que no tenga una conexión a tierra adecuada y por ello el armazón de la misma puede activarse y ocasionar la descarga eléctrica. Bueno, habiendo dicho esto, quisiera dejarlos con mi compañera Lina para hacer el sondeo o el post-test. Lina, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos entonces ya para ir finalizando a realizar nuestro post-test. Así que vamos con la primera pregunta. Son peligros eléctricos. A, cable inadecuado, aislante, defectuoso. B, puesta a tierra incorrecta, sobrecarga. C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen ahí desde sus pantallas la respuesta correcta, por favor. 10 segunditos para que conteste. Bueno, muy bien. Y cerramos la primera pregunta. Vamos a ver qué contestaron ustedes. Los resultados en pantalla. 4% contestó cable inadecuado, aislante defectuoso. Un 2% puesta a tierra incorrecta, sobrecarga. Y el 94% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Así que bueno, Inge, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Ok, la respuesta correcta es la C, porque son peligros eléctricos tanto el cable inadecuado, el aislante defectuoso, la puesta a tierra incorrecta y la sobrecarga. Entonces, aquí la respuesta correcta es la C, que indica que tanto A y B son correctas. Perfecto, bueno, Inge, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. Un cable muy pequeño para la corriente a transportar produce A, recalentamiento o incendio, B, proyección de partículas o C, no importa el calibre del cable. Seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, cerramos la segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. Bueno, Inge, acá el 96% nos contestó recalentamiento e incendio, un 0% proyección de partículas y un 4% no importa el calibre del cable. Entonces, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, si ese 96% está en lo correcto. El 96% está en lo correcto. Produce recalentamiento e incendios. No hay proyección de partículas y sí importa el calibre del cable porque
dependiendo del calibre del cable y esa propiedad o esa definición de amplicidad que mencionábamos en relación a la capacidad que tiene el cable de no calentarse por la intensidad de corriente que va pasando a través de él, pues hay que considerarlo. Entonces, un cable muy pequeño, un calibre muy pequeño para la corriente, pues puede generar recalentamiento e incendio. Bueno, muy bien, muy bien. Muy pilos han estado, estuvieron muy atentos. Entonces vamos con la tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta dice, una sobrecarga eléctrica produce A, calor, incendios, B, arco eléctrico o C, las respuestas A y B son correctas. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí, contesten. Desde sus pantallas seleccionen la respuesta correcta y por supuesto nuevamente damos 10 segundos para que contesten. Bueno, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Vamos a ver los resultados. El 5% nos dijo calor, incendios, 1% arco eléctrico y el 94% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Entonces, Inge, ¿la respuesta A y B sí son correctas? Sí, es correcto. La sobrecarga eléctrica produce calor, incendio y también arco eléctrico. Por lo tanto, las respuestas A y B son correctas. Eso, A y B, sí señor. Bueno, muy bien. Ingeniero Julio, muchas gracias. Ya hemos llegado al final de nuestra acción educativa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante, por supuesto, como siempre. Y bueno, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Claro que sí, Lina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima presentación. Claro que sí, a todos por supuesto, muchas gracias por su participación. Como siempre, mi invitación es a que visiten nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co para que revisen, visualicen el cronograma que tenemos para esta semana, se programen con Positiva Educa y asistan a todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.